Saludos amigos, muy buenas noches, estamos en Del Cielo a la Tierra. Este es el programa que les lleva pues la vida de los personajes que consideramos absolutamente interesantes y que o han nacido en nuestro Principado de Asturias o tienen una relación directa con nuestro Principado de Asturias. Hoy tenemos a un hombre al que le contemplan 72 años y entre otras cosas de mayor o menor importancia, como suelo decir, es el único ministro vivo del último gobierno de la República en el exilio. Se trata de Macrino Suárez. Nació el 31 de mayo de 1936, nada más y nada menos. Es licenciado en Ciencias Económicas y con nosotros está para hablar de toda una vida que comienza, repito, el 31 de mayo de 1936. El próximo 14 de abril, el próximo lunes, será el Día de la República, saben ustedes, es un día que los republicanos conmemoran y no lo hemos hecho adrede, pero casi nos viene como anillo al dedo. Macrino Suárez, muy buenas noches. Buenas noches. 72 años, sí. Naces en Luarca el 31 de mayo de 1936, vaya año para nacer, ¿no? Sí, y solo viví en República entre el 31 de mayo del 36 y el 8 de agosto en que entraron las tropas franquistas en mi pueblo. Y luego por poco me matan porque hubo un bombardeo, gracias que las bombas de aquella época eran como latas de tomate. Y la muchacha de mi casa me tenía los brazos, pues yo debía de tener yo pues un mes o así, y mató a 2 soldados que se estaban lavando en el río. ¿Sí? Y fíjate qué casualidad que luego conocí al aviador que bombardeó Luarca en México. Que cuando oyó hablar que yo era del pues yo bombardeé Luarca, sí, y por poco me matas, porque fue el único bombardeo que hubo, pues era fácil de saberlo. ¿Qué recuerdos tienes de tu primera Luarca? Bueno, tengo recuerdos de niñez, siempre, porque uno que me quedó, porque debía de tener 2 años, no había acabado la guerra, es que los soldados usaban como cuartel un teatro, el Teatro Colón, que estaba enfrente de mi casa, y yo salí, y como mi madre era muy guapa, los soldados estaban siempre mirando para el balcón, y salía y me decían a mí, Macrino, saluda a Franco, arriba España, y me acuerdo de eso que me quedó. Y también de ver de mi padre, que fue soldado con las tropas de Franco, de venir con permiso, estaba en el frente de Grau y luego, bueno, estuvo hasta en Teruel y por ahí, bueno, y que me trajo una vez un tambor de verdad, para tocar el tambor, y un paracaídas que yo tiraba por el balcón y había siempre 7 soldados voluntarios para subir una pues, eso de muy niño. Bueno, luego después, pues, tengo muy buen recuerdo del maestro de la escuela primaria. Siempre, desde niño, ya tengo cosas que son como si luego yo hubiese sido ministro de la República por efecto colateral, porque el maestro era un maestro represaliado y tenía la escuela un poco clandestina, luego ya consiguió que alguien nombrado pues pudiese tener oficialmente la escuela. Y me acuerdo de él porque me enseñó luego que en Francia la enseñanza era así también. Por ejemplo, para las plantas, para explicarnos lo que era la raíz, las flores, teníamos que ir por ahí y traerle unas plantas y él nos explicaba pues, la raíz, el tallo, las hojas y todas esas cosas. Tengo muy buen recuerdo también del instituto, aunque esto no sea efecto colateral porque es un cura, pero bueno, que es igual, yo soy objetivo. En el instituto yo los 3 primeros años, con Luarca no había instituto y me examinaba aquí, yo iba por libre y ese mismo maestro me preparaba. Y los 3 primeros años los hice viniendo a Alfonso II, que ahí terminaba Oviedo. Yo el primer recuerdo que tengo de Oviedo es que terminaba allí y luego había un campo de maniobras que iba yo a tirar con escopetas de esas de cuando pasaba los exámenes. Pero luego los otros a Luarca lo habilitaron a través del Instituto de Avilés o algo así, y ya los pude hacer en Luarca. Pues tuve un profesor de latín, que era el párroco del pueblo que había venido nuevo, que tengo un muy buen recuerdo de él, porque me enseñó a razonar con el latín. No era repetir las declinaciones, era coger la guerra de las Galias
y sujeto, verbo y tal. Y cuando hay esa discusión de si de letras o ciencias, yo mire, en todo el bachiller las dos mejores notas que tuve siempre fueron en matemáticas y en latín. En uno tenía 10 y en otro 8. Y eso no me impidió, era la lógica. También tuve un profesor muy bueno que se llamaba don Oscar García, de ciencias, también muy bueno. Y luego, bueno, pues ya el examen de reválida aquí, que tuve profesores que luego fueron grandes, examinadores que luego fueron grandes personalidades. No mías, me examinó don Juan Uría, Alarcos y Torcuato Fernández Miranda. Y me acuerdo que cuando yo venía del Luarca, Oviedo, me parecía aquello, es curioso, me pasó 3 veces en distintos sitios que viví. Cuando venía del Luarca a Oviedo, me parecía aquello que era la gran metrópoli que me iba a perder por todos los sitios, todos esos. Cuando me fui a estudiar a Madrid y bajaba en la estación de aquí para ir hacia los Luarcas, para ir a Luarca, la calle Uría me parecía como una callejuela. No es una callejuela, pero al lado de los bulevares de Madrid y de la Gran Vía y de esas cosas. Y luego me pasó en París. Después de vivir 5 años en Madrid, pues cuando volví de París a Madrid algunas veces me parecía que Madrid era más pequeño. ¿Te acuerdas a qué jugabas en esa época de guerra en Luarca? ¿Cuáles eran tus amigos? ¿Quiénes eran tus amigos, etcétera? Sí, teníamos amigos. Hombre, no era época de guerra, era una época de posguerra. De posguerra, sí, dura, vamos. Jugábamos mucho, había bandas ¿cómo se llamaba? A ladrones y gendarmes y ladrones, no. Policías y ladrones. Policías y ladrones, y teníamos la banda. Tenía un gran amigo que ya murió, el pobre, murió haciendo las milicias universitarias, lo mataron en África, que era hermano de García Alcaide, Guillermo, el que está en la dirección de la editora de la Nueva España, y otro hermano de él es catedrático aquí de geología. Éramos muy amigos, y tenía un tío que se llamaba Segundo, que era hermano del padre, que trabajaba en el laboratorio del hospital, y nos dedicábamos a hacer bombas, él y yo. Y cogíamos azufre, le robábamos azufre al tío, pues azufre, y comprábamos pastillas de clorato potásico, y ni uno ni otro fuimos químicos, porque él era abogado, después estudió Derecho y yo Economía. Nos gustaba mucho eso. Nosotros teníamos una huerta enorme y ahí hacíamos las explosiones sin que nos oyera mi madre. Y bueno, otros murieron, bastantes murieron. Es curioso, a ver si voy a ser el último de esa promoción, no todavía. Hay uno que es magistrado aquí en Oviedo, ahora que estudió conmigo, Ramón Abello Zapatero. Pues, y por cierto que todavía no lo he visto, tengo que verlo alguna vez. Y bueno, pues a eso jugábamos mucho, a los indios y los vaqueros, pero eran juegos muy... y me acuerdo, eso sí, que pasó, los juegos por estaciones. Había la época de las peonzas, luego la época de las renras, que decíamos son las canicas, en el occidente llamamos las renras, que jugábamos al guau, que hacía un agujero, y había que tirar ahí. Y es curioso que en esa época tengo un recuerdo también de que los niños jugábamos todos juntos, quiero decir, que yo jugaba al guau, a los vaqueros y indios, o a los policías y los ladrones, con gentes de todas las clases, o mucho más ricos que yo, y que mi familia, que era una familia de comerciantes sin problemas, pero con gente del pueblo que no tenía... Pues me acuerdo que una de las cosas que me llamaba mucho la atención de esa época es que mi madre no nos dejaba. Yo tenía un hermano más joven que yo, pero me acuerdo que, mamá, que voy a jugar al fútbol, quiero la merienda. Dice, no, o juegas al fútbol o meriendas en casa. Dijo, qué madre más rara tengo yo, que tiene que ver ir a jugar al fútbol comiendo un bocadillo de algo. Pero luego de mayor lo supe, además se lo pregunté. Y dijo, claro, si no había pan, era pan negro, ella hacía el pan. Y compraban el trigo por las aldeas por ahí, pero ella hacía el pan, y era pan blanco. El pan que había era un pan negro, duro, que no lo comían ni esto. Sí, y otra cosa que me quedó grabado
en la cabeza para siempre es que los niños más pobres, que jugaban con nosotros también, al fútbol y a las rendas, así como digo, chupaban, lo vi varias veces, tubos de pasta dentífrica que tiraban las barreduras, los abrían y lo chupaban porque era dulce. Y dije a mi madre, ¿pero por qué harán esas cosas? Además, qué asco están ahí. Dice, pobre niño, porque, bueno, sin azúcar también. Yo, hijo de comerciantes, tomé café con caramelos, muchos años. No había al principio no. Fue más recién terminada la guerra, según, yo no me acuerdo, porque tenía 3 años, según mis padres. No había tantos problemas. Los problemas empezaron cuando acabó durante la Gran Guerra, entre el 40, 41, 42, 45. ¿Te marchas a Madrid a estudiar? Sí, me marcho a Madrid a estudiar porque como mayor me tenían predestinado a dedicarme a los negocios y a mí los negocios no me atraían. Mi madre decía que quería que estudiásemos los dos porque un negocio nunca se sabe, puede fastidiarse y entonces te quedas en la calle. Entonces mi padre cedió a condición que estudiase, por lo de economista, es por casualidad también, que estudiase una carrera que tuviese relación con el comercio. En ese año que voy yo a Madrid se suprimen las grandes escuelas, las escuelas superiores de comercio, es decir, podía ser intendente mercantil o actuario de seguros, y se creó la facultad, y es la primera promoción de ciencias políticas, económicas y empresariales. Y ahí me fui a Madrid a estudiar. Un cambio radical porque, bueno, de Oviedo, que era una ciudad más o menos pequeña... Oviedo ya no venía. Pero bueno, sí, cuando sí, venías, sí. Las pocas veces que venías, veías una ciudad que para ti era una gran urbe, etcétera. Sí. Sin embargo, cuando vas a Madrid, ya el cambio es radical. Era radical. Y otros cambios que me costó trabajo a acostumbrarme, por ejemplo, comer a las 3, porque las clases en la universidad, la última, era de 1:30 a 2:30, o de 2 a 3, o sea, cuando llegaba a la pensión, yo estaba acostumbrado a comer a las 12, 12:30. ¿Te acuerdas la pensión donde estabas? Sí, y además era de unas señoras, de unas señoritas, pues estaban solteras de Gijón, se llamaba Calleja, la pensión Calleja, en Fernando VI, 8, que le llamaban. En Madrid le llamaban Fernando V. Y vivía en el 4º piso. Los primeros años yo no tuve hacienda pública. Vivía un catedrático, Fuentes Quintana. La pensión estaba en el 5º y él vivía en el 4º. Y luego lo tuve de profesor, y él lo conocía de verlo en el... Bueno, de Buenos Días y Buenas Tardes, de verlo... Don Enrique Fuentes Quintana, que fue el promotor de los pactos de la Moncloa, y vicepresidente del gobierno. Ese yo lo tuve luego de profesor en 4º año. Yo recuerdo en la pensión, estaba en 1er año y en 2º, pero lo conocía de vista, de verlo, porque además él no era muy así. Según el portero, será todo catedrático que sea, pero no es muy amable. Y yo, bueno, yo lo digo, era más bien cerrado, no era muy extrovertido, como otros vecinos, ¿no? Acabas la carrera sin problemas, sí. Y prácticamente año por año. Sí, pero sí, no he sido un alumno genial, no he tenido muchos sobresalientes, algún notable, pero normal. Y luego en Francia hice el doctorado. O sea, primero... Sí, para Francia nos vamos más tarde. Ya, sí. Si te parece, Macrino, que todavía hay cosas que contar. Es decir, por ejemplo, allí coincidirías con mucha gente que venía de Asturias, coincidías con gente pues que a lo mejor por negocios, etcétera, en la misma pensión. En la pensión, estudiantes asturianos, bueno, había dos, un Bernardo de Quirós de Mieres, que era mucho mayor que yo, había terminado la carrera y se había quedado en la pensión, trabajaba en la Renfe de un cargo importante, que vive todavía, además tiene 90 años. Y también estaba Anselmo Calleja, que era mayor que yo, también había terminado la carrera y que era sobrino de las dueñas y que luego fue director general de Previsión Económica hace unos años y que ahora está jubilado. Y bueno, así más asturianos. Vinieron alguna vez, vino uno de Luarca, que como sabía que estaba yo allí, le preguntó por una pensión, que estaba preparando las oposiciones de secretario de ayuntamiento. Luego había otros que eran de Valencia, ¿Cómo era aquel Madrid? Y había otro
Alfonso García Argüelles, que luego fue director de UNOSA, y luego estuvo, y que está, lo veo yo muchas veces en Oviedo, que es mayor que yo, y que era ingeniero de minas, estaba preparando minas. ¿Cómo era aquel Madrid, Macrino? Pues bueno, para los estudiantes, bueno, yo no podía, los problemas que eran graves en Madrid, que en aquella época, todavía en el año 53, es cuando hay racionamiento todavía, como yo vivía en la pensión, pues la comida y eso no era problema, pero me acuerdo de cosas como comprar cigarrillos. Yo no fumaba, pero tenía compañeros que sí, comprar cigarrillos a la unidad. Una cosa que me llamó mucho la atención, en una lechería había leche, tanto, vamos, no me acuerdo el precio, leche, más caro. Y leche, 3 veces. Y yo le pregunté a las señoras de la pensión, bueno, ¿qué es esa historia de la leche a 3 precios distintos? Es que la primera es agua con albino, decía ella, no sé si sería verdad. Y bueno, pues ir de vinos por ahí los sábados y los domingos, jugábamos mucho al fútbol, había alguno que, fíjate, para aquella época jugaba al rugby, que era prehistórico en Madrid. Íbamos a la ciudad universitaria. Pero te gustaba el fútbol, dices, ¿no? Sí, yo jugué al fútbol, era portero. Ya jugué en el instituto de Loarca, en el colegio de Loarca, también de portero. Pero en Madrid, ir a ver al Madrid o al Atleti, en aquel momento Atleti de Aviación, supongo. Atlético de Aviación. De Aviación, no. Era muy difícil, ¿no? Muy complicado, porque además, no había, que costaba mucho. Yo sí fui, me acuerdo de Argila, que era el portero, sí fui a ver, se llame... Al Oviedo. Al Oviedo, fui a ver al Oviedo. Que además me parece que ganó, empató cuando Argila, fue internacional, era muy... Y bueno, había Herrerita y... Me decías que te tomabas tus vinitos y tal. ¿Dónde? ¿Había alguna taberna, alguna tasca concreta? Veníamos en Madrid? desde San Bernardo a ¿cómo se llama? A Fernando Ví, cruzando así, veníamos, sí, había muchas tascas, sí. A mí me hacía gracia que si tomabas un vino te daban un pincho, sí. Si tomabas 2, el pincho. Según los pinchos crecían proporcionalmente al número de vino, la importancia del pincho. El número de vinos, claro, nosotros solo tomábamos 1. Y me acuerdo que algunas veces decía uno, vamos a tomar 2 que dan ensaladilla con el segundo. En 1957, bueno, tú ya tienes unas inquietudes políticas Sí. Absolutas, y en 1957 parece que te cambia un poco todo, porque te detienen. Sí, unos compañeros nos denunciaron. Había habido elecciones por primera vez de representación de los estudiantes, el SEU, antes era el sindicato, desde que yo estudié hasta ese año que era el penúltimo, pues no había elecciones, no votábamos los estudiantes por los representantes que teníamos en cada curso ni en la universidad. Y ese primer año el SEU organizó elecciones, ya se llamando SEU, pero podía haber varias candidaturas. Y yo salí por el 4º año de Económicas representante. Entonces ya empezó a haber problemas. Bueno, había problemas también porque habíamos organizado unas aulas de poesía con los de filosofía y letras, y bueno, pues para escuchar versos de García Lorca o de Alberti, de todos los... Alguien pueda pensar, dice, bueno, la pregunta que le va a hacer a Macrino es absurda, ¿no? Porque, bueno, mi pregunta es por qué te detienen, pero pues, allí detenían porque sí, ¿no? Porque sí, uno pensaba distinto, pero ¿hay algo concreto? Es decir, sí, ¿te cogen en algún... Sí. ¿En alguna movida? No, vienen, registran la habitación que tenía en la, ¿cómo se llama?, en la pensión, y encuentran las Juventudes Socialistas Danesas nos habían mandado en forma de sellos de correos, pero grandes, o sea, que se pueden separar así, para pegar. Y había el tío San tocando la guitarra y Franco vestido de gitana, de gitana me parece que era.
decía la bien pagada, la bien pagada. Y entonces, pues ya tuvieron ya la brigada social. Por cierto, que hay una cosa, muchas gracias, que a mí me cogen 2 plaquetas, no sé, habría 50, y cuando la brigada social, después de los días que nos estuvieron detenidos y incomunicados, nos pasan al juez, el juez delante de mí le dice al que me llevó, dice, oiga, ustedes hablan aquí de 150 estampillas y no hay nada más que 38, ¿dónde están las otras? Se quedaron ellos con ellas, seguro. ¿Dónde iban a pasar? Si las llevaron y le dan al juez 38 o 40 en vez de... Y entonces fue cuando me procesaron a mí y a otros varios por injurias al jefe del Estado. 4 meses en Carabanchel. Sí, 4 y espera, 15 días incomunicado en la Dirección General de Seguridad. Ni a mi padre, ni a mi madre. Estaba en Sol de aquella, ¿no? Sí, donde está ahora, me parece que ahora es el edificio de la Junta, ¿no?, de Madrid, de la Comunidad de Madrid, el edificio grande. Y había calabozos donde todavía estaban, eso fue para mí muy impresionante, porque había así marcados, decía, me faltan, y decía, os llevo, y decía, 15, 20 días, 30 días, ¿de dónde detuvieron cuando la guerra, o después de la guerra? ¿Te zumbaron? ¿Te dieron? No, yo reconozco las cosas como son, hasta eso es injusta la sociedad. Si fuese hijo de un obrero, a lo mejor me zurran, o si fuera un minero. A mí me utilizaron la práctica que era muy corriente en la brigada social con los estudiantes, las 2 tácticas. A mí primero me interrogó uno que yo lo llamo... El bueno y el malo, ¿no? El bueno y el malo. El bueno me dijo, toma un coñac. Yo, oye, pues tomo un coñac. Nunca tomaba coñac, pero en aquellas condiciones coñac era... Y dice él, es que yo no lo entiendo, no los entiendo a ustedes, y a usted en particular tampoco menos. Yo, ¿por qué? Usted está en el último año de Ciencias Económicas. Si fuera adicto al régimen y se dejase de tonterías de políticas y nuestras cosas, usted pues podía... Pues a los 25 años podía ser gobernador civil o no sé qué, pintando una bien. Y no. Y luego el malo, lo único que me hizo, porque me habían cogido uno también en la pensión, me pegó con socialista en la cara, pero no me pegó nada. Me puso de chupadomini diciendo que a una parienta de él le habían cortado los pechos los milicianos y no sé qué, y que era una vergüenza que los jóvenes, que no nos faltaba nada. Además estaban cabreados enfadados porque allí estudiantes de la clase obrera no había ninguno en la universidad. Yo creo que en toda la facultad debía haber 2 o 3 que tenían una beca, pero nada, allí los más modestos éramos los hijos de los comerciantes, luego había de todo, industriales, banqueros, pero... Un día sales de la cárcel, ¿eh? Vengo aquí a ver a mis padres, me voy para Madrid, ¿Te vas no a digo Madrid? nada a mis padres, ¿No dices nada? y me salgo, porque si no... Y en aquel momento surge la posibilidad... Sí, dime. No, que salí porque en el viaje fin de carrera nos habían dado un pasaporte, porque era muy difícil tener un pasaporte, hacía falta un visado para salir. Y yo tenía un pasaporte que era válido para Francia, Bélgica y Holanda. Había sido el año anterior. No, había sido el viaje fin de carrera, sí, antes de que me detuviera. Y entonces me hacía falta un visado de salida, una autorización para salir, pero como había estado detenido, tenía antecedentes por lo menos de haber estado detenido. Pero tú tienes la posibilidad, haces las milicias universitarias, sí, después de estar 3 meses. 3 meses hice en el año que estuve preso. Hice 3 meses de milicias y luego fue cuando me fui sin terminar. Esa es otra, porque me degradaron. Ahí surge un viaje. Ahí había ese problema, pero Ridruejo, que yo conocí en Carabanchel, nos dijo que si un día salíamos, que había una manera bastante fácil o bastante eficaz de obtener el permiso, que era tú vas
que déjate de enchufes, porque mi padre, yo le había explicado arriba del juego, mi padre había estado en la guerra con un capitán que ahora era coronel en esta época de la Guardia de Franco, y que fue a verme vestido de coronel, el tío con mi padre, y no lo dejaron verme. Y yo me dijo, mira, déjate de enchufes, vosotros si salís, vais a la Dirección General de Seguridad, a la sección de visados de salida, como cualquier ciudadano. Sin enchufes, sin nada, al funcionario que está allí. Le pedís el impreso, rellenáis, lo dobláis y metéis un billete de 1000 pesetas y no estáis en el... porque es el de más abajo, el que mira si estás o no estás. ¿Y así lo hiciste? Sí, y un compañero mío, que el padre era amigo del director general de seguridad, no salió por no haber hecho lo que le dijo el otro, porque el director general de seguridad llamó, pero lo contó luego lo vi, salió de otra manera, el director general de seguridad dijo al funcionario de abajo, oye, usted, hay un problema, el señor tal, ¿tiene antecedentes políticos? Y dice el otro, sí, y no pudo. Y fue un director general de seguridad que era un hueso, pero no podía, estos funcionarios no les pagaban nada, y por eso lo de 1000 pesetas funcionaba, y si el otro se ponía gallito, él se ponía más, no iba a echarlo por decirle que estaba cumpliendo con la ley. Macrino, nos vamos al descanso, nos vamos a la publicidad, porque ya, el tiempo pasa corriendo, corriendo, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué vamos a encima hablar? nos hemos ido de tiempo en la primera parte. Así que vamos directamente, señoras y señores, con la publicidad. Volvemos en un instante con Macrino Suárez en Teleasturias, en Del Cielo a la Tierra, porque nos tiene que contar muchísimas cosas. Es el ministro de la República en el exilio del último gobierno de la República, vivo, el único vivo en este momento, Macrino Suárez. Volvemos en un instante. Cómo pasa el tiempo, pero pasa volando, es que pasa volando. Claro, y encima hay que hablar de tantas cosas. Macrino, nos habíamos quedado en cuando te vas a marchar, ¿no? Cuando te vas a marchar. Es decir, ¿hay alguien que te dice, mándale esta carta a Maldonado, que era en ese momento el presidente de la República en el exilio? No era todavía, no, evidentemente, no, era más tarde. Había sido ministro. Exactamente, pero había sido estaba en ministro. contacto con unos estudiantes de Tineo que estaban en Madrid. Él es de Tineo, sí. Y uno vino a la estación cuando ya yo me iba y me dijo si lo podía llevar a Maldonado esta carta, porque yo salí de Francia con la intención de ir a Suecia, de Madrid a Suecia, porque la embajada de sueca nos había prometido a los estudiantes de económicas que si queríamos estudiar allí, que nos daban unas becas. Y me da la carta, como el tren llegaba por la mañana, el de España, y por la noche salía el de Estocolmo, pues fui a ver a Maldonado, que me dijo, pero bueno, hombre, ¿tú qué vas a hacer en Suecia? En el mejor de los casos, te integras y entonces hablarás sueco, que no lo entiende nadie, y no volverás nunca a España porque eso está muy lejos, irás de turista a Andalucía. Dice, quédate aquí, si tienes inquietudes políticas, tienes todas las elecciones, hay comunistas, socialistas, anarquistas, requetés, monárquicos, disidentes, tienes de todo. Vas a aprender una lengua que es importante, aunque no sea la primera del mundo, tú ya estudiaba yo inglés, y bueno, vas a aprender y vas a vivir en un país que es diferente del nuestro, pero mucho más próximo que los suecos. Y te quedo. Te quedas y le das la carta. No, la carta ya se la había dado, sí, pero y me quedo, bueno, al principio lo pasé muy mal, pero bueno, luego estoy contento. Si hay, a la edad que tengo yo, si me dicen si lo volvería a hacer, que lo haría, diría como Edith Piaf en la canción Je ne regrette rien, es decir... No volveré nunca. No, Je ne regrette rien es... No lo siento, no lo siento. No es difícil de traducir, pero quiere decir que
que asume todo lo que ha hecho y que lo volvería a hacer. Y no se puede decir que por culpa de la política yo no he hecho una carrera política. Es decir, no es un triunfo en ningún sentido, pero tengo el orgullo de haber tenido unos ideales y de haberlos defendido, y como la canción mexicana, perdí y no vuelves a apostar. Pero bueno, tengo la tranquilidad de haber seguido unos ideales, de estar en un país que aprendí mucho. Aprendí a escribir razonadamente, aprendí a hacer una exposición y no perderme por la luna, de decir desde el principio qué voy a decir, qué voy a decir en favor, qué voy a decir en contra, a qué conclusión voy a llegar. Aprendí más economía en un año de doctorado que en 5 en Madrid, y bueno, los franceses no son ángeles y tienen muchos defectos, pero tienen muchas cualidades. Son muy tolerantes, son integradores de la gente que viene, cerrados al principio. Por eso yo también la gente del norte también somos así aquí, en Bilbao, en Asturias, en Cantabria. No se hace amigo uno como en Andalucía el mismo día, pero tampoco te dan el golpe por la espalda. Cuando tienes un amigo es de verdad. No es como aquí, como en Andalucía o como en los países del sur, como en Italia, que te haces muchos amigos, pero todos los amigos franceses los sigo teniendo. Y en eso sí, no sé, antes de la emisión te decía que si coges mi vivencia, años repartidos entre Asturias, Madrid, Francia y ahora Oviedo, no sé, de los 4, es decir, por principio ya me considero como un hombre de 2 culturas. Sin haber renunciado a la mía, tengo una nueva, que tuve el tiempo de dominar la lengua, de estudiar la literatura y la historia de ese país, y la nuestra. Y no sé, estoy contento. Ahora sí reconozco que las raíces tiran. Es la diferencia entre la migración política y la inmigración económica. Y el caso lo tengo yo en la familia, mi caso y el de mi hijo. Yo me tira a volver, aunque luego diga aquí son los intolerantes, aquí dicen blanco y negro y se pegan y gritan, pero me tira. Sin embargo, mi hijo, que tiene que te contaba, me parece, que vino a Asturias, a Luarca, desde que tenía 6 meses y que sigue viniendo todos los años, él, si le dices qué es, dice que es francés, lo cual es normal. Yo fui a la escuela aquí, estudié en la universidad aquí, trabajo aquí, pues es mi país, pero tiene unas raíces distintas. Y yo creo que viene de la provisionalidad del hombre que emigró por política, ya sea a México, a Francia o a la Argentina, vivía siempre con la idea de que iba a volver, mientras que los hijos nacen allí y se integran mucho más a la sociedad de acogida. En el 71 te nombran ministro de Economía en el exilio de la República, ¿no? Sí, porque fue Sánchez Albornoz había intentado, cuando él era jefe del gobierno, que fue el gobierno anterior al que yo participé, había intentado hacer un gobierno de, pongamos, de personalidades científicas o escritores que vinieran del interior o que aceptaran del interior o de fuera, pero que no viniesen de un arco político, puesto que el gobierno de la República ya era más representativo de lo que luego fue con nosotros. La única idea que teníamos era de guardar la legalidad que suponía las últimas elecciones en España frente a la legalidad monárquica de don Juan, y eso fracasó, y entonces don Claudio se cansó y dimitió. Pero le dio un consejo a Maldonado, dice que hiciese lo posible porque en el gobierno hubiese personas que no habían conocido ni la República ni la guerra, porque la sociedad española había cambiado completamente y no había que tener el reloj parado en el año 36 y todo lo que fuese. Y entonces entramos tres ministros, un socialista, no del PSOE, que era abogado de Madrid, Alonso Baños, que murió el pobre, otro, un catedrático de Derecho Penal, uno de los mejores catedráticos que había en América Latina, discípulo de Jiménez Azúa, que estuvo en la
¿cómo se llama? Con los batallones de trabajadores del Valle de los Caídos, y que pasó toda la licenciatura y sacó premio con, ¿cómo se llama? Con matrícula de honor en todo, y iba esposado. Y lo examinaba, ¿cómo se llama este del Opus Dei? Yo ya empiezo a olvidar. ¿Cómo se llamaba este del Opus Dei que luego estaba en la plataforma, hombre, que tenía un periódico en Madrid que cerraron? Pues, joder, pues igual, para decirte que se lo encontró una vez en Bruselas cuando había esas conversaciones entre la oposición y... Que era cristiano-demócrata. Sí, pero era de origen, era muy significado con el Opus Dei, pero no estaba en la línea franquista, esas cosas de... estoy hablando yo ahora de los años 70, pues todavía no era yo ministro, en los años 70 o así, o 68. Y este profesor, cuando vio a Ribakova, le dijo: yo usted lo conozco de algo. Y dice: sí, pero hace muchos años, señor profesor, usted me examinó de filosofía. Y yo: sí, aquel alumno preso que sacaba tan buenas. Y también, o sea, ¿cómo se llama? Claro, ellos dos y yo tres. Y fue con esa idea de... Porque eso Maldonado lo acogió enseguida, porque Maldonado también estaba convencido, porque había algunos que tenían el reloj parado, pero muchos, en el año 36, de que la sociedad española no tenía nada que ver. Ya en el año 58, cuando yo lo conocí, decía: no tiene nada que ver con la que dejamos nosotros. Hay una población nueva, hay un desarrollo demográfico y económico que no corresponde al año 36, la agricultura tiene problemas, pero no son los mismos, y siempre estuvo muy preocupado siguiendo muy de cerca cómo evolucionaba la sociedad española y la economía, y yo siempre le buscaba muchas cosas, y él recibía mucha gente de Asturias, por allí pasaron montones. Qué amalgama de gente, porque te comentaba tomando un café hace unos instantes, por ejemplo, una persona con la que mi familia, mi padre concretamente, pues tenía relación a través del Partido Carlista, de Carlos Hugo de Borbón, estaba también en esa especie de oposición en el exilio, y él era sí. del Partido Carlista, que defendía aquello de libertad, socialismo, autogestión. Era maoísta. Casi. Él defendió... La hermana era más todavía a la izquierda que Margarita. Sí. Margarita venía a las reuniones que había el Partido Socialista, los republicanos. Era la extrema izquierda. Era la princesa roja, ¿no? La que sí conocí también es a la duquesa roja, la que murió el otro día. ¿Cómo se veían las cosas desde allí, de lo que estaba pasando en la transición en España? Y bueno, como del principio de la transición, bueno, a nosotros nos pareció... Por ejemplo, la muerte de Franco, ¿dónde te coge y cómo te coge? La muerte de Franco me coge, pues llegué para casa, venía a trabajar y ha muerto Franco. Pero tampoco, ni Maldonado, tampoco soy de los que bebió champán, murió. Ahora... me planteaba como el gobierno francés y todo el mundo. Me acuerdo que hicieron Maldonado pasó en la televisión nacional, en la cadena 1 y en la 2 y en la 3, que los vecinos, ahora los vecinos me dicen: pero usted nunca nos había dicho que era presidente de la República. Yo voy a llevar aquí un cartel en el ascensor, en una casa, diciendo: soy presidente de la República, cuando lo vieron en la televisión. Pero es decir, que muy preocupados todos por lo que pudiese pasar. Nos pareció que en el consenso que parecía necesario en ese momento, la izquierda había cedido mucho más que los franquistas, llamamos como es de verdad. Había los que se habían separado del franquismo y los franquistas que seguían siendo franquistas. O sea que en ese momento, en las cortes o lo que fuese, eran las cortes franquistas. Que eso fue, y yo estimo que fue necesario para salir del agujero sin traumas. Ahora lo que me parece es que la cosa ha degenerado en transición, que parece que estamos en transición permanente, no sabemos hacia dónde estamos transitando.
porque 30 años de Constitución, o sea, son 30 ya, ¿no? Es mucho tiempo para que esas cosas que se hicieron muy por encima, porque había que arreglar las cosas para llevar la democracia adelante, ahora pues están creando problemas. La Constitución que tenemos tiene un problema de la configuración territorial del país, no está solucionada y es uno de los problemas más graves que tenemos. ¿Te sentiste o sentisteis en algún momento, cuando estáis en el exilio, en ese año 77, en el que prácticamente todos los partidos consensúan un régimen monárquico, etcétera, en España, ¿te sentiste o sentisteis traicionados? Sí, y más que traicionados, ninguneados, como se dice ahora. Porque no es que nosotros, hay quien dice que sois tú 100 años durmiendo, ¿cómo es eso? 100 años de 100 años de honradez y 40 de fuera del... Pero nosotros lo que más sentimos es que por lo menos no se hubiese reconocido, incluso ya con monarquía y todo, el esfuerzo de estas personas, no lo digo por mí, pero por los que se fueron en el 39, que en vez de integrarse y dedicarse a los negocios o a otra cosa, siguieron ahí luchando por defender la democracia y la libertad. ¿Y qué sería del Partido Socialista Obrero Español actual si los socialistas antiguos no hubiesen mantenido el partido en el exterior? Pues le pasaría quizás como el Partido Socialista de Tierno Galván, que sería efímero, hacía falta una imagen de marca, y eso sí lo supieron hacer, sí supieron apoderarse de la marca. Pero sí, yo creo que traicionados, bueno, pues, ¿qué quieres? Duro en aquel momento, ¿no? Sí, muy duro, sí, duro. Pues. Y sin embargo, cuando yo me acuerdo que cuando hay las elecciones, nosotros tuvimos en el gobierno una persona, el jefe del gobierno no quería disolver el gobierno, porque decía que las elecciones no habían sido libres, puesto que se habían autorizado partidos como la Falange o el Partido Comunista de no sé qué, o sea, a la izquierda del Partido Comunista o la organización trotskista, aquella como se llamaba, la LCR, y sin embargo los partidos republicanos, que no tenían ningún peso, pero los prohibieron. O sea que no se pudieron presentar a las elecciones. Pero el criterio que prevaleció, yo estaba de acuerdo y los demás y Maldonado también, que aunque las elecciones del 77 tenían defectos, no podían ser perfectas, porque salíamos de una dictadura, que expresaban la voluntad del pueblo español. Si el pueblo español había demostrado esa voluntad, pues no tenía ningún sentido seguir defendiendo otras elecciones muy anteriores, mientras no había habido, pues, y que el pueblo es soberano para juzgar si le interesa la monarquía o no. ¿Cuándo decides volver a España? Pues decido volver pues bueno, intenté venir en el año 77, o sea, cuando podía venir, después de que se disolvió el gobierno, pero las condiciones que me ofrecieron, yo era investigador titular en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, me dirigía al equivalente de Madrid, pero lo que me ofrecían como sueldo no me servía ni para pagar el instituto a mi hijo, mientras que en Francia no es que tuviera un sueldo, porque la enseñanza y la investigación están mal pagadas también, en consideración con el privado, pero joder, mi hijo nunca pagó un duro en los estudios, desde que empezó hasta que terminó en la universidad. Bueno, y otras cosas. Entonces estuve esperando a estar jubilado. Y cuando me jubilo, me vengo. Y me vino a Oviedo porque me casé con una ovetense. Si no, supongo, no, al Barca no iría. Ya no, Oviedo ya es el mínimo que soporto, pues, como urbe. ¿Qué España te encuentras cuando llegas aquí? ¿Cuál es la primera impresión que tienes? Bueno, la expresión de el cambio económico, las casas, los coches. Cuando yo me marché de España, en Luarca había 3 coches, 2 del banquero y otro de no sé quién.
El nivel de vida de la gente, es verdad. Consumo, las tiendas, quizá demasiado en comparación a lo que es Oviedo. Luego, las personas es diferente. Yo encuentro que yo que viví en ciudades donde no había nacido y todas esas cosas, y incluso en un país extranjero, que Oviedo es una ciudad muy, como diría yo, de una calidad de vida excelente. Es decir, hay calles formidables, jardines y todas cosas, pero las personas me parecen que debe de ser herencia celta eso. Clanes, hay un grupo, otro grupo, aquel grupo, y yo muchas veces en Oviedo, me arriesgo a decirlo, pero parezco un extraño en el paraíso, y en Asturias también. El paraíso asturiano objetivamente es formidable, tienes playa, montaña, y la ciudad también, pero yo me siento extraño por muchas cosas, por la manera de ser de la gente, por ese... Hay una falta de tolerancia evidente para mí, y va por unos y por otros, y políticas o musicales o deportivas. El otro día, por ejemplo, escuché yo en un bar donde vamos a tomar un vino aquí, a uno decir, jolipa, ahora para ver jugar al Real Madrid tenemos que ir a Gijón. Cuando un francés diría, gracias al Gijón que subió a primera, puedo ir a ver al Madrid. Pues Gijón y Oviedo, que sé yo, en Francia otras ciudades que están a 15 minutos de coche o a 20 kilómetros, pues, y de la misma provincia, pues son, no digo que uno de Alsacia diga que los bretones son no sé qué, pero la misma ciudad. Y eso no se superó, porque cuando yo vivía, me acuerdo, el Arca y Navia, aquello era la guerra, si no era a tiros, era en el fútbol y gritos y no sé qué. Y me parece que sigue habiendo eso, Gijón, Oviedo, los del Oviedo de siempre, los que no son de Oviedo de siempre, los que son de derechas y los que son de izquierdas. Ese sí es un defecto que encuentro. La República debe de ser una prioridad desde tu punto de vista. El punto de vista, el punto de vista mío es que en este país no habrá una democracia consolidada hasta que no haya una república, y vamos a tener que salir del tópico de siempre, porque eso es otra cosa increíble. Si yo hablo de república, no estoy hablando de la república del 31, estoy hablando de unos valores que son universales, como es que la soberanía nacional decide de todos los puestos que tiene el Estado, desde el jefe de Estado hasta el concejal. La laicidad es otro principio de valor universal, el respeto de todas las religiones, pero cada uno en su casa. Y los obispos no tienen que hacer política, ni los políticos tienen que bautizar a la gente. Y luego, pues, la libertad, cuando la libertad te la otorgan, no es la verdadera libertad. La verdadera libertad la hay que conquistar, y la hay que vigilar y que guardar, pues si no la pierdes. Y ahí la solidaridad con la gente, ¿no? Veo que hay mucho egoísmo, como si yo vivo bien, tengo un buen salario, voy de vacaciones, me importa un pepino que a otro que no haya guarderías o que los viejos se mueran no sé dónde, porque otra cosa que tiene la sociedad española ahora es que tenemos cosas del siglo XXI y casi del XXII y cosas del siglo XIX, hay los dos extremos, que esté todo, a mí me parece muy bien que todo esté informatizado, formidable, que la carta de seguridad social tenga el historial tuyo, que puedas ir de un sitio al otro, muy bien. Lo que no entiendo es que haya que esperar 6 meses para que te operen de algo. Y entonces, ahí... Y yo creo que al fin y al cabo, pues, pasará eso. Y a mí me pone nervioso que digan, que si hablas de república te digan, a matar frailes, a quemar iglesias. No, yo cuando hablo de la monarquía de Juan Carlos no digo que sea como Fernando VII, porque repúblicas tuvimos dos, y las dos fracasaron por lo que fuese, por cosas distintas, pero desde los reyes católicos hasta el de ahora, los cuentas con los dedos de la mano, son muchos, de los que fueron reyes que puedas hablar, de que han hecho algo por el pueblo, muy pocos, y es eso que no entiendo yo, ¿por qué? Si yo hablo de república, tiene que ser la república de la quema de conventos, y si ellos hablan de monarquía, es la monarquía
moderna parlamentaria, pues sí, la de ahora, pero yo no hablo de, lo que te digo, yo no hablo de reyes que condenaban al garrote vil a liberales como Riego o las guerras, porque otra de las cosas de la monarquía que dicen es que asegura la continuidad. No es verdad. A ver qué rey de España tuvo una continuidad. Los reyes católicos, la reina católica Isabel llegó a reina de Castilla asesinando, ella no, pero la familia, a la heredera, a la Beltraneja o al padre o lo que fuese. Los Austrias, cuando vienen los Austrias, el último Austria muere sin descendencia. Hay una guerra civil en España que nos costó Gibraltar, Menorca, Mallorca, y en que los españoles se dividieron a luchar sin saber a quién. Unos defendían a los Borbones y otros a los austriacos, pero ninguno defendía a España y murieron todos por la patria. Cuando se proclama la República, porque la derecha española no quiere a los reyes, no quiere no quiere a los Borbones, que se van por todos los sitios a buscar a un rey, encuentran al Amadeo en Italia, que desesperado se marcha para su casa y que dice que este país es ingobernable. Se proclama una república con un parlamento de monárquicos y sin mayoría republicana en el país, y luego la restauración otra vez, y no hablemos de Isabel II y las guerras de los carlistas. Es que la continuidad fue muy costosa en sangre y en guerras para España. Nos quedan 3 segundos de reloj, 3 segundos de reloj. El lunes, 14 de abril, es el Día de la República. ¿Te tomarás una copa a la salud de la República o no? Voy a hacer otra cosa mejor que tomar una copa. Voy a ir a una fosa que inauguran a decir unas palabras sobre la dignidad de la gente que murió defendiendo la libertad, la democracia, es decir, la República. Macrino, muchas gracias. Bueno, gracias muy a ti de noches. haberme invitado, que yo no estimaba que no sería muy interesante que yo viniese aquí. Yo creo que sí, y los televidentes seguro que lo han agradecido. Muchísimas gracias. Bueno. Muy buenas noches. Bueno. Señoras y señores, hemos estado en Del Cielo a la Tierra con Macrino Suárez en Teleasturias. Volveremos el próximo jueves.